Hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Bienvenidos a Vinotopía, el lugar del vino. Un programa para conocer y enamorarse de los buenos vinos y la buena vida. Vinotopía, conducido por Mario Emuda. Una cortesía de Uva y Corcho Wine Shop. ¡Salud! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vinotopía. Mi nombre es Mario Emuda y hoy es sábado 7 de agosto del 2021, siendo las 12:01 minutos. Les damos la bienvenida a Vinotopía, el vino como debe ser. Es el lugar donde hablamos de vinos, de comida y de todo lo que nos gusta para disfrutar más y más esto que se llama vida. Y pues hoy tenemos un programa padrísimo. Hoy andamos muy franceses, aunque con un grupo chileno, Monsieur Periné, la entradita, pero ese Juanpi en los controles no se va a salvar hoy de la que me hizo el jueves ahí con el chef Ariel. Pero bueno, bienvenidos y vamos a hablar hoy de vinos y de quesos franceses, ¿sí? Patrimonio de este país. De Francia como tal hacia el mundo, dos productos que se destacan y que los traemos siempre en el inconsciente, siempre que te hacen referencia a esa parte del queso con el pan y con el vino, pues qué rico, ¿no? Es un maridaje que siempre se antoja, pero vale la pena adentrarnos un poquito en cómo vamos a distinguir tanto una etiqueta francesa que, pues al estar en francés, de principio ya se nos complican las cosas, pero está encriptada la información. Y también vamos a platicar de quesos, de las denominaciones de origen que existen, porque tienen muchas denominaciones de origen, con nuestro buen amigo Héctor Huerta de Sage Cheese, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido aquí a Vinotopía. ¿Y qué creen? Pues como cada sábado hay regalito, claro que sí. Hay una botella de vino rosado francés de uva Pinot Noir de la bodega Georges Dubois, que nos traen los amigos de Uva y Corcho, y también de parte de Sage Cheese hay un cuenco muy bonito con dos quesos, un brie y un camembert, de los que vamos a platicar más adelante. Entonces, mándenos un mensajito, salúdennos, pónganos su nombre y para participar nos tienen que poner cuál es su queso favorito, independientemente de donde sea el queso, si es de aquí de Guadalajara, si es de Los Altos, si es de Francia, si es de Italia, su queso favorito para participar tanto por esta botella de vino de uva Pinot Noir que nos traen los amigos de Uva y Corcho, o por este cuenco de queso brie con camembert que nos trae Héctor Huerta de Sage Cheese. Y para participar en nuestras redes sociales, @Radio Mujer 927 FM o en @Vinotopía MX o al 33 22 72 84 91. Les voy a repetir el WhatsApp: 33 22 72 84 91, donde pueden ponernos su nombre, poner su queso favorito y que quieren participar ya sea por la botella o por los quesos. Y entonces arrancamos a materia. Primero vamos a platicar de pues cómo leer una etiqueta de vino francés, ¿sí? Para empezar, hay que recordar que pues Francia está en el segundo lugar per cápita en cuestión de consumo de vino. Se toman 49.5 litros por habitante al año. Es un dato muy interesante. Son grandes consumidores de vino, son grandes productores de vino. En cuestión de producción, cada año se pelea Francia contra Italia en cuestión de ver quién es el número uno, pero lo que sí, los vinos franceses son reconocidos a nivel internacional. ¿Cómo nos vamos a adentrar a leer una etiqueta? Pues bueno, el viejo mundo, todo lo que es Europa,
ellos nos marcan mucho o toman mucho en cuenta lo que son las denominaciones de origen. Una denominación de origen tiene encriptada mucha información, como les comentaba. Y las denominaciones de origen nacen a nivel internacional para proteger el consumo y la producción y el comercio, obviamente, de ciertas regiones geográficas. Entonces, por ejemplo, aquí hemos platicado que en México tenemos denominaciones de origen como como el tequila, como el queso cotija, que pues también hoy que estamos hablando de quesos, como el chile de Yahualica, como el ámbar de Chiapas, como la talavera de Puebla. Esas son denominaciones de origen que protegen tu producto, tu comercio a nivel internacional. Pero hay muchas normas para poder lograr ese producto. Igual pasa en Francia y con los vinos del viejo mundo, España, Italia y demás. Para Francia a nivel internacional fue el primer país que se puso las pilas para ir poniendo esa regulación hacia la producción de vino, hacia cómo normatizar la producción de vino. Y entonces podemos, si lo pudiéramos poner en una pirámide, vamos a ver que la mayoría de los vinos, cuando tú tienes un vino que no dice ni de dónde proviene, nomás dice que es un vino de Francia, no te dice la uva, no te dice la añada, esos son los vinos más comunes, son los vinos más económicos, pueden ser blancos, rosados, tintos, espumosos. Simplemente hay que ver que si nomás dice vin o vin de Francia, vin de France o vin de table, vino de mesa, pues es un vino muy sencillo, es un vino a granel, es un vino muy económico. De ahí pasaría la mayoría de los vinos en cuestión del volumen, bien de ahí no hay ninguna regulación hacia la proveniencia de la uva. De ahí ya nos pasaríamos a los IGP, a las indicaciones geográficas protegidas, o que en Francia se conocen como el vin de P, ¿sí? O se escribe vin de Pays. Entonces, aquí un IGP o un vin de P, lo que nos marca es que ya hay una acotación geográfica hacia la proveniencia de la uva. Viene también una regulación hacia qué uvas se pueden usar y la añada. Y la mayor, ahora sí que la mayor denominación o la mayor calificación que puede tener un vino son las AOP o las AOC, apelación de origen protégé o apelación de origen controlé, en la cual ya delimitas tú una zona geográfica, delimitas qué uvas puedes o no utilizar, cuántas toneladas por hectárea puedes cosechar, qué estilos de vino puedes hacer. Entonces, bajo esta primicia, vamos a ver que las principales zonas, por ejemplo, si yo tengo un vino que en mi etiqueta dice Bordeaux, pues Bordeaux puede hacer vinos blancos, puede hacer vinos tintos, ¿sí? Pero ¿con qué uvas? Está encriptada la información. Bordeaux, dependiendo la zona de Bordeaux, dentro de Bordeaux tienes también muchas AOCs, pero principalmente para hacer vino tinto vas a poder tener las uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, vinos intensos, ¿sí? Diseñados para mucha guarda. Por el otro lado, los vinos blancos, principalmente con uvas Semillon, con uvas Sauvignon Blanc. Y dentro también de Bordeaux hay una pequeña zona que se llama Sauternes, que es conocida por sus vinos de postre, que son especialmente buenos para acompañar los quesos también, quesos franceses, quesos intensos. Entonces, vamos a ver algunas regiones como Bordeaux, como Borgoña, que también vendría a ser otra zona muy famosa de Francia, pero ahí usan solamente dos uvas para hacer vino tinto, la Pinot Noir, súper aromática, poco color, muy compleja. Los vinos más caros del mundo vienen de esa región. Y por el otro lado, para hacer vinos blancos, la uva Chardonnay, ¿sí? Entonces, otra región famosa de Francia, Champagne, obviamente, famosa por sus vinos espumosos. Las uvas que ahí solamente pueden hacer vino blanco o vino rosado espumoso, ¿sí? Bajo el método de Champagne, el método tradicional, el método champenois. Y se pueden utilizar las uvas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Como ven, cada zona tiene sus reglas, tiene sus estilos de vino que pueden hacer y están diseñados en función
de la gastronomía también local. Y entonces Francia se vuelve un país en que en cuestión de vinos también puedo tener 8 grandes zonas geográficas, pero cada zona geográfica va a tener diferentes denominaciones de origen y se vuelve muy enriquecedor. No te acabas Francia a nivel de vinos, lo que te acabas es el presupuesto, ¿sí? Pero, pues bueno, algo similar a esto, mi querido Héctor, pues pasa con el queso. Con el queso en Francia. El queso en Francia, pues el francés promedio se come 28 kilos de queso al año per cápita. Correcto. Entonces, platícanos un poquito más del queso en Francia y bienvenido a Vinotopía. Muchas gracias, Mario. Sí, bueno, es curioso porque la frase esta de bon vivant no sale de la nada, ¿no? Los franceses es claro que les gusta la buena vida, el buen vino y el buen queso. Así como tú mencionabas de la producción de vinos, en el tema de producción de quesos, Francia también es uno de los principales países en términos de producción de queso. Están cerca de las 2,000 toneladas anuales de queso y mucha gente piensa que el origen del queso fue en Francia. Cuando pensamos en queso, pensamos en Francia, pensamos en Suiza. Sin embargo, no fue así. Esa es una historia larga que contar, pero bueno, Francia sí se caracteriza por tener una oferta para el mundo muy vasta de quesos de diferentes tipos para acompañar pues los diferentes vinos que también ellos producen, ¿no? Y no sé si quieras que hablemos un poquito del tipo de quesos que se pueden existir, aunque es extenso este tema, ¿no? Pues vale la pena ir desde la definición de qué es el queso, de dónde proviene, cómo se hace, y de ahí vamos desglosando, porque todo el programa es tuyo, mi buen Héctor, ahora sí para hablar de quesos en general y del queso francés. Muchas gracias. Bueno, sí, empecemos por la A, ¿no? Un poquito para definir lo que es el queso. Básicamente hay 4, yo te diría, ingredientes o elementos que componen el queso, que es la leche, el cuajo y sal y temperatura, ¿no? Que son ingredientes que influyen en estos elementos que influyen en estos 2 elementos para pues, llegar a la realización de los diferentes tipos de quesos que hay alrededor del mundo, ¿no? Todo esto, leche, sal, temperatura, puede ser familiar para todos. Sin embargo, la palabra cuajo quizá no sea algo tan familiar, ¿no? Cuajo es una enzima que se encuentra en el estómago de las vacas y al mezclar esta enzima con la leche, diferentes tipos de leche, pues obtenemos, y la mezcla de ciertas temperaturas y sal, obtenemos los diferentes tipos de quesos que hay alrededor del mundo, ¿no? Y es importante mencionar también que el tipo de queso, aparte de estas combinaciones, tiene que ver también mucho con el tipo de leche que se usa, ¿no? En la fabricación de quesos hay leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja y leche de búfala. Y la mayoría de gente pensaría la leche de vaca es la más común y curiosamente es todo lo contrario. La leche de búfala es la leche más común en los quesos. La búfala es el animal más ordeñado alrededor del mundo. Y la razón principal es porque en muchos lugares del mundo la vaca es sagrada y no la pueden tocar ni siquiera para ordeñar y hacer un buen queso, ¿no? Entonces, estos son básicamente los 4 tipos de leche que se utilizan y muchos quesos surgen también a través de la combinación de estas leches, en donde tenemos, quesos como el famosísimo 3 leches, que es queso de vaca, queso de cabra y queso de oveja, que son quesos muy, muy buenos pues ya a lo mejor para paladares un poco más refinados, ¿no? Que les gusta lo intenso y sabores no tan tradicionales de queso, ¿no? Excelente, ¿no? Pues está súper interesante y pues bueno, existen cerca de 400 diferentes variedades y tipos de queso con denominación en Francia. Sí. Entonces, no vamos a hablar hoy de los 400, pero regresando después de este corte, vamos a empezar ahora sí a explorar las diferentes familias de quesos y las más famosas que podemos encontrar, de las que estamos tan acostumbrados aquí, que podemos encontrar tradicionalmente,
pero también algunas cositas raras y cómo maridarlas. Entonces seguimos aquí en Vinotopía. Recuerden participar en el 33 22 72 84 91 y en @Radio Mujer 927 FM y en @Vinotopía MX por estos quesos de regalos que nos trae Say Cheese y Héctor Huerta. Regresamos después de este corte. Vinotopía, el vino como debe ser. Solo en Radio Mujer 927. Y como cada sábado tenemos aquí a la licenciada Diana Hernández, que viene de visita desde Uva y Corcho. ¿Cómo estás, Dianiux? Bienvenida. Muy bien, Mario, muy contenta de estar aquí con ustedes un sábado más para platicar de lo que hacemos en Uva y Corcho, de nuestra pasión por el vino y pues muy contenta de estar aquí. Oye, ¿qué va a haber de Club del Vino? A ver, ¿qué país tienes en el Club de Vino Internacional? Este mes, ¿qué van a recibir tus socios? Mira, ya empezamos a repartir nuestro Club del Vino de agosto y arrancamos justamente con Francia. Vamos a conocer en agosto todo acerca del vino francés. Así es que si se suscriben en nuestra membresía, les va a llegar de regalito una botella de vino francés en el Club Classic. La uva es Carignan, la de esa botella. Y también van a recibir otras 2 botellitas más, van a recibir un ensamble y van a recibir un vino blanco en nuestra selección de vino del Club del Vino Select. Todo esto acompañado de un producto gourmet que es una sal con especias, una sal rosa con especias y pues por supuesto con sus fichitas técnicas para que aprendan un poquito más. Ya platicabas tú hace un momento de las regiones, de cómo están las denominaciones en Francia, pues todo eso también nosotros lo vemos a detalle en nuestra ficha técnica para que conozcan y no solamente tomen la botella de vino, sino que disfruten de conocer a fondo la parte técnica del vino. Excelente, Dianiux. Mira, ya aquí nos llegó nuestro Club del Vino, estamos abriéndolo aquí en cabina y la bodega del mes se llama Abots de la Nuey. Es un Carignan de viejas viñas y la región es un vino del sur de Francia como tal. Y también las otras botellas que nos mencionas son de Languedoc y Roussillon. También muy famosa la región por hacer vinos a partir de uvas como Grenache, como Syrah, como Mourvedre, como Carignan, con una muy buena influencia de lo que es el Mediterráneo. Entonces vas a encontrar uvas y vinos con muy buen nivel de alcohol. Por ejemplo, en el caso del Corbière, que también está llegando, es una región con muy buen alcohol por la cantidad de horas sol que recibe durante el año el viñedo. El Corbière en particular tiene una mezcla de Grenache con Syrah y pues bueno, prometen, la verdad se ven muy bien y habrá que probarlos. ¿Y qué otra cosita nos traes de novedades, Dianiux? Pues también tenemos que este mes, como queremos adentrarnos a conocer Francia, tenemos el próximo jueves una cata vía Zoom en la que vamos a mandarles 2 botellas de vino. Vamos a probar un Cabernet y un Merlot. Vamos a ver qué nos gusta más, el Cabernet o el Merlot. Va a estar muy padre. Vamos a conocer también de quesos franceses en esta cata. Entonces es muy importante que si quieren conocer de Francia, pues es un buen momento para que se vayan adentrando. También algo muy importante que me faltó mencionar, en la ficha técnica de este mes ya va incluido un mapita que nos ayuda para conocer las regiones. Esto que estamos platicando, que de repente a nuestros radioescuchas les puede sonar muy raro ubicar el mapa de Francia y ubicar estas regiones vinícolas, pues con nuestro mapa también nos podemos ayudar. Ahí marcamos de qué lugar estamos hablando, de dónde se elabora el vino y más detallitos para que todo esto sea muy amigable y no les cueste trabajo tener este contacto con el vino y la parte técnica, que es también algo importante que tenemos que conocer.
Padrísimo, Diana. Oye, ¿cómo le hacen para inscribirse al evento del jueves? Es vía Zoom, obviamente nos vamos a cuidar, otra vez hay que cuidarnos todos, entonces la propuesta de Uva y Corcho para la cata del jueves de Cabernet contra Merlot, acompañado de quesos estilo francés, pues va a ser vía Zoom, les hacemos llegar su kit a su domicilio. Y ¿dónde se pueden inscribir a este curso y cuánto cuesta? Mira, muy bien, que nos manden un mensajito al 3322 728491 o también pueden visitar nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Estamos como uvaycorcho.com y así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram también como Uva y Corcho. Ahí posteamos nuestros eventos para que se den cuenta de todo lo que incluye el evento, cómo participar, cómo ser parte. Cualquiera puede formar parte de este evento, no necesitan saber de vinos. Nosotros somos los encargados de darles la explicación del vino para que conozcan, así es que no se preocupen por esa parte. Ustedes nada más preparen su día para abrir una botellita y disfrutar del evento. Así es que mándenos un mensajito y nosotros estamos ubicados también en Plaza Universidad, que esto es en Avenida Pablo Neruda 4341, en el local K6. También pueden visitarnos, ahí pueden adquirir el Club del Vino, pueden preguntarnos sobre las catas y todas las dudas, con gusto ahí estamos para atenderlos y resolverlas. Te agradezco mucho, Dianux, y pues bueno, nos vemos ahí el jueves en esta cata, en este evento. Oye, por cierto, se nos estaba olvidando una cosa. Ya vayan agendando el 10 de septiembre del 2021, porque va a ser nuestro primer curso básico para catar vinos, Vinotopía, Radio Mujer 92.7 FM, Uva y Corcho, ¿sí? Entonces, agenden 10 de septiembre en el próximo programa. Les vamos a dar platicaremos un para que se animen y conozcan. Así es, Mario. Viene algo muy, muy padre que estamos preparando en Uva y Corcho para todos nuestros radioescuchas, para todas las personas que son interesadas en el mundo del vino. Va a ser un curso básico padrísimo. El kit va a estar muy, muy padre que lo reciban. Vienen muchas sorpresas y regalos y esperamos el próximo sábado platicar de ellas. Te agradezco mucho, Diana. Nos vemos Gracias, el próximo Mario. sábado y bonito fin de semana. Y pues seguimos aquí con Héctor Huerta platicando de quesos. Ahora nos vamos a adentrar, ahora sí, a las familias de quesos, Héctor, y pues seguimos platicando de este gran tema, porque dentro nos comentabas de los diferentes tipos de leche que se pueden utilizar, las materias primas para hacer el queso, y ahora sí vamos a ver, en función de todas estas variables que nos comentabas al principio, las familias de queso y qué se puede hacer y qué podemos encontrar en cuestión de sabores y demás. Sí, claro. Bueno, lo primero que es muy importante entender, Mario, y a toda la audiencia, hay dos grandes grupos cuando hablamos de quesos: los quesos industriales y los quesos que son no industriales. El queso industrial, pues es todo aquel queso que por lo general lo encontramos en una tienda de autoservicios, en un canal de comercialización más organizado, y estos se caracterizan básicamente por ser quesos que tienen una calidad, una homogeneidad en todos sus procesos. Se producen en grandes cantidades, se utiliza mucha tecnología y maquinaria y hay un proceso que asegura que el queso es 100% estandarizado. Es decir, este queso, no importa en dónde lo compres, siempre te va a saber igual, siempre va a tener la misma consistencia, siempre va a tener lo mismo, porque son procesos industriales muy controlados. Por otro lado, es un mundo también inmenso que son los quesos que no son industriales. Estos quesos no industriales se dividen, yo te diría, en dos grandes grupos, lo que se conoce como quesos artesanales y los quesos de granja. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente el queso artesanal es un queso en donde ya no se involucra quizá tanta maquinaria. Son quesos en donde la leche que se utiliza para la producción de estos quesos no necesariamente es una leche que tiene el mismo origen. Puede ser que el productor de ese queso tenga sus animales que producen la leche, pero la combina con leche que viene de otros ranchos o de otras granjas. Y eso da como resultado el proceso artesanal de los quesos artesanales, ¿no? Mucha gente piensa, oye, ¿qué tan seguro es consumir un queso artesanal? Porque quizá esa leche no está pasteurizada. Y
Y eso es un error. La verdad es que aunque sean artesanales, el proceso de pasteurización es un proceso que se sigue prácticamente en todo el mundo para asegurar que la leche no tiene ningún tipo de riesgo o no ofrece ningún tipo de riesgo a quien consume estos quesos, ¿no? Pero incluso va a haber quesos que no llevan leche pasteurizada, ¿es correcto? Puede haber quesos que no llevan leche pasteurizada. Sin embargo, con el tiempo son los menos en todo el mundo, ¿no? Sí existen, pero la mayoría de quesos artesanales son con leche pasteurizada. Y por otro lado están los quesos de granja. El queso de granja tiene una diferencia muy, muy importante y es, digamos, desde la perspectiva de un productor de queso al mundo ideal donde todos los productores quisieran llegar. El queso de granja se distingue porque todos los elementos que integran el queso están bajo el control del productor. Es decir, el productor que hace queso de granja no compra la leche en ningún otro lugar. Ellos tienen los animales, las búfalas, vacas, cabras, ovejas, dependiendo del origen del queso. Ellos se encargan de alimentar al 100% y producir la alimentación que los animales requieren y procesan en sus ranchos todo el queso con los ingredientes que ellos tienen ahí. Y esto, si yo lo comparo contra el mundo del vino, pues es lo que nos da un queso más puro, porque varía por temporada, porque la alimentación de los animales que producen la leche, pues se alimentan del terruño en donde está la granja que produce ese queso, ¿no? Entonces son quesos que no son tan estables en sus sabores, dependiendo de la temporada del año, por la alimentación, la pastura que tengan los animales, cambian de sabor y eso es lo que le gusta a la gente y es parte de la magia que empieza a envolver a estos quesos de granja, que son quesos que tienen cierta estacionalidad, ¿no? Entonces, eso es lo interesante en este mundo de los quesos, cuando nos salimos de la parte industrial y que está todo bajo control, ¿no? El mundo de quesos de granja es el mundo a donde la mayoría de productores de quesos quisieran llegar, ¿no? Excelente. Y dentro de las familias que podemos encontrar, ya si nos acotamos, también ya vimos los industriales, los de granja, los artesanales, y ya de ahí pasaríamos ahora sí a los estilos de queso que podemos Correcto. En función del tiempo también, ¿no? Correcto. De guarda que lleva o de añejamiento. De maduración. De maduración, perdón, en este caso. Y cuáles serían esas principales familias, si las podemos mencionar ahorita y ya después del bloque podemos ir desglosando cada explicar una de un poco de ellos. Uh-huh. Sí, claro. Yo te diría, son básicamente dos grandes grupos, los quesos maduros y los quesos frescos. Esos son los dos grandes grupos de los que podemos construir justo en temas de la maduración que necesita cada uno de estos para llegar al punto exacto en donde se recomiendan consumir. Por ejemplo, aquí en México somos grandes consumidores de quesos frescos. De quesos frescos, sí. Sobre todo en Jalisco. Es una zona que se distingue muchísimo por el consumo alto de queso fresco. Es lo que más nos gusta a los... ¿Qué quesos mexicanos cabrían en esta denominación para que el radioescucha nos pueda ubicar? El queso más tradicional por excelencia en México es el queso panela, que es el queso que se distingue por ser un queso fresco del gusto de los mexicanos. El queso panela, que también se conoce como queso de canasta. O queso de canasta, en exacto. algunos otros lados. El queso de rancho ya es un poquito diferente, pero también entraría aquí. También entraría el queso Oaxaca. El queso también, Oaxaca es queso fresco. Son estilos de quesos frescos. Y pues bueno, vamos a un siguiente corte comercial. Sigan participando en el 33 22 72 84 91 por este cuenco con quesos que nos trae Héctor Huerta de Say Cheese y por esta botella de Pinot Noir de Georges Dubois que nos traen los amigos de Uva y Corcho. Entonces también pueden participar en @radiomujer927fm y en @vinotopia.mx en las diferentes redes sociales. ¡Regresamos! Estás en compañía de Radio Mujer 927, XHE AAA, una emisora única en el 92.7 FM, con una potencia de 3.000 watts, generados desde Avenida Mariano Otero, 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora de Grupo Promomedios Radio. 50 años de comunicación en evolución. El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Vinotopía, el lugar del vino.
Solo en Radio Mujer 92.7. Y también, como ya se está haciendo costumbre, tenemos al Somechef, porque es sommelier y porque es chef, Ángel Yáñez. Bienvenido para que nos platiques del gadget de la semana, del accesorio para vino de la semana. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal, Mario? Muy bien. ¿Y tú? Un gusto, un sábado más estar aquí con ustedes en esta transmisión. Bienvenido. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Para poder platicar, hoy les voy a hablar de varios accesorios, pero que tienen el mismo uso, ¿no? Tienen la misma finalidad. No sé si les ha pasado a nosotros que somos aficionados, sommelier o amantes del vino, que estamos en una cata, una fiesta, una reunión, etcétera. Obviamente se abre una botella de vino, la tomamos, la disfrutamos, pero por alguna razón no se acaba. Aquí no nos pasa eso, Ángel. Siempre nos la acabamos. Digamos que en esta ocasión no se ha acabado. En un universo que no se acaban las botellas de vino, no se ha acabado el vino y lo queremos guardar para disfrutarlo en algún momento u otro, ¿no? Normalmente las personas vuelven a agarrar el corcho o la taparrosca y van a tapar el vino, ¿no? En este caso les voy a hablar de diferentes accesorios que tienen la finalidad de poder conservar el vino de un vino ya abierto, ¿no? Porque no es incorrecto en sí volver a taparlo con la taparrosca o con el corcho, pero uno de las consecuencias de esto es que ya tuvo contacto con el oxígeno, ¿sí? Al abrir el vino, el oxígeno entra a la botella y pues tiene contacto con el vino, y en esto pues se empieza el proceso de oxidación del vino, ¿no? En este caso les voy a hablar de diferentes accesorios, la cual tienen la finalidad de poder tener más tiempo en conservación del vino para que tenga todavía su aromas, sabores y la calidad que uno espera, ¿no? En este caso voy a empezar con unos accesorios que serían la gente lo conocerá, los tapones, ¿no? En este caso empezaré con los tapones, que son unos tapones de silicón. En este caso estos tapones simplemente se embonan en la boca de la botella y existe tanto para tinto, blanco, espumoso, de postre. Lo que tiene estos tapones de especial es que la forma interior del tapón, y añadiendo su adherencia natural a la botella, es que hace un vacío en la botella, en la boca de la botella, en el cuello de la botella, ¿sí? Y además, para los espumosos ayuda a que se evite la salida del gas carbónico, y así permite que el vino dure mucho más tiempo con su mejor calidad y con más tiempo de vida, ¿no? El siguiente sería otro tapón, pero serían los tapones metálicos. Lo bueno de estos tapones metálicos que sería el simple uso del tapón, pero hay otros que también combina la opción de poder conservar el vino y al mismo tiempo poder tener una abertura y un cierre del vino. ¿Cómo es esto? Que uno pueda servir el vino. Uno pone este tapón metálico y ya se tapó, puede tener más tiempo en conservación, etcétera. Pero si uno quisiera volver a servir el vino, no es necesario quitar este tapón. Este tapón tiene un switch, un pequeño pistón, la cual uno lo aprieta y saldrá una abertura la cual nosotros podamos volver a servir el vino sin tener que quitar el tapón, ¿no? Y en este caso, si uno quiere volver a cerrar, solo es cuestión de apretar otra vez el botón y el vino está cerrado, ¿sí? Excelente. Oye, y pues bueno, dentro de estos, ¿cuáles consideras, de estos que nos mencionas, cuál es la mejor opción para mantener más tiempo el vino, pues ahora sí que en buenas condiciones? Y la otra pregunta es, ¿los tapas y los metes al refri? Sí, es recomendable seguirlos meterlos al refri, más que nada porque también la temperatura en el refrigerador ayuda a que tenga más tiempo en conservación el vino, ¿no? Y la pregunta que me hacías, yo recomiendo en este caso que sean mejor los tapones de silicón, porque estos, además de que se adhiere completamente al cuello de la botella, tiene su función de que hace un vacío en el cuello de la botella, ¿no? Hace un vacío, la cual retrasa o hasta puede evitar la oxidación del vino, ¿no? Pero de hecho, estos no son los únicos accesorios que pueden existir, ¿sí? Hay unos accesorios que estos serían los que yo más recomendaría utilizar, que serían las bombas de vacío, ¿no? Perfecto. En este caso, dime. Ángel, ¿qué te parece si
para la próxima semana. Nos platicas de las bombas de vacío y pues agradecerte aquí que nos hayas acompañado. ¿Dónde pueden encontrar estos tapones y cómo te podemos seguir en redes sociales para que nos mandes fotos también de estos y otros accesorios que nos hayas ido recomendando durante estas sesiones en Vinotopía? Claro que sí, estos accesorios los pueden encontrar aquí en Uva y Corcho. Nos ubicamos en Pablo Neruda 4341 en la Plaza Universidad en local K6. Tenemos un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10:30 a 4. Y me pueden encontrar en redes sociales como en Ángel MYG en Facebook y en Instagram como @AngelYanes Chef Sommelier. Perfecto. Yo te voy a decir Somechef, Ángel. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Y nos escuchamos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos y por estos tips que nos das de accesorios para poder disfrutar mejor el vino. Héctor, seguimos platicando de quesos. Y ya habíamos platicado un poquito de quesos frescos, ¿sí? Y vamos a seguir el tema de quesos frescos y quesos maduros. Correcto. A ver. Correcto. En el tema de quesos maduros, bueno, básicamente existe la variable de tiempo y temperatura que yo mencioné al principio de la plática, que influyen justamente en qué clasificación entran cada uno de estos quesos. Y yo te podría decir que básicamente estamos hablando de 5 grupos diferentes dentro de los quesos maduros. Los primeros son los quesos maduros tiernos. Esos quesos se caracterizan por tener después de su producción un periodo de 1 a 4 semanas máximo para estar ya en el punto adecuado para salir a la venta o poder ser consumidos, ¿no? Un gran ejemplo ahora que estamos entrando al mundo de los quesos franceses, en este grupo, digamos, de quesos tiernos, es el queso brie y el queso camembert, que son 2 grandes íconos de los quesos y de la gastronomía francesa. Se encuentran aquí, ¿no? Son quesos que sí pasan un periodo de maduración que no va más allá de 4 semanas para estar listos para ser consumidos. Después de esto están los quesos semicurados. Perdón que te interrumpa. De hecho, estos quesos que nos trajiste, el brie y el camembert, pertenecerían a esta subdivisión de los quesos maduros. Correcto. Y, ojo, son quesos, por ejemplo, tú puedes hacer un queso estilo brie en México. Correcto. Con la receta, nomás con la leche que lograste en tu granja, ¿no? Correcto. O sea, de acuerdo a lo que nos dijiste. Sí. Ahora, para tener la denominación de origen, ahí sí tendrías que ser un queso brie o un queso camembert de Normandía, por ejemplo, ¿no? Correcto. Que entra dentro de los 6 vinos, dentro de los 6 quesos más apestosos del mundo. Correcto. ¿Sí? Pero bueno, un poquito así sería también la cuestión lógica en el mundo de los quesos. Sí, es exactamente igual que el tema del vino, ¿no? Hay muchos de los quesos, en este caso el camembert es uno de los quesos que tiene denominación de origen. Y bueno, eso no significa que no se hagan en otros lados del mundo. En México, en otros países del mundo se producen buenos quesos tipo camembert y justamente es lo que como tú lo acabas de explicar, es siguiendo la receta original con la leche que se produce en las granjas o en los ranchos en México. Se produce este queso tipo camembert. Lo correcto, de hecho, cuando uno compra estos quesos que no son de origen, es llamarle tipo camembert, tipo brie, porque en realidad no son de origen y no se les puede llamar camembert, aunque este tema en el mundo de los quesos quizá no es tan estricto como en el mundo de los vinos, es un poco más relajado, ¿no? Tú encuentras cualquier cantidad de quesos allá afuera que se llaman camembert sin tener la denominación de origen. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente grupo? Serían los quesos semicurados. Estos quesos semicurados ya pasan a un tiempo de maduración en cava que va de las semanas a los meses y estamos hablando de una ventana de tiempo entre 1 y 3 meses de maduración en cava para que alcancen el punto adecuado. Estos quesos semicurados, nuevamente, si volvemos al mundo de quesos franceses, un ejemplo clásico de esto es el queso Roquefort, que todo el mundo conoce.
Ese es un queso semi curado que lleva por lo general 3 meses de maduración en cava, ¿no? Otro ejemplo es el queso gorgonzola, que son quesos que también son conocidos en México. Y pues ese es el tiempo que tardan en maduración en cava, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa aquí tantito, en función del queso Roquefort, que vale la pena mencionar, que fue el primer fue el primer queso francés que tuvo una regulación en el siglo XV. Correcto. O sea, desde el siglo XV, y se promulgó la denominación de origen con la ley de protección de denominaciones de origen también hacia 1919, pero el queso Roquefort desde el siglo XV fue de los primeros quesos que se destacó de los demás. Yo diría, oye, pues es el más apestoso de todos, ¿no? Bajo el proceso que nos estás diciendo, ya creo que también lleva una cuestión de honguicidad y demás, aparte de la maduración que nos estás mencionando, pero pues me doy cuenta que no es el queso más apestoso de Francia. El queso más apestoso, no sé si sabías, ahorita estaba viendo aquí un estudio que se hizo en una universidad francesa, y se destacó el Sablé du Boulonnais, que es el queso más apestoso del mundo. Está hecho con leche de vaca. El secreto es que su olor proviene de estar elaborada con leche de vacas que pastan cerca del mar, o sea, con más sal, cuestiones de lo que dices de la alimentación, Exacto. y que al madurar es lavado con cerveza. La integración de las bacterias de la corteza y las enzimas de la cerveza es el secreto del potente olor de este queso. Pero hay otros también, como el Camembert de Normandía que platicábamos, el Moster de Alsacia, el Brie de Meaux también, que todavía están por encima en cuestión de apestosidad, por así decirlo, sobre el Roquefort. Pero bueno, correcto. Seguimos a tu clasificación. Correcto, no, bueno, y es algo muy interesante porque en el mundo de los quesos, ahorita seguimos con el tema de la clasificación, con este tema del nivel de aroma o de apestoso que tiene un queso, se da también con el tiempo. Hay gente que, por ejemplo, son amantes del queso Camembert o el Brie, pero les gusta justo a las 3 o 4 semanas que ya está listo para su consumo, que digamos que es un queso tierno, pero lo que cubre un dato que mucha gente no conoce. El queso Brie y el queso Camembert son quesos de pasta enmohecida, así se les conoce. La capa blanca que tienen estos quesos es un hongo en realidad. Y ese hongo, con el tiempo, si se sigue dejando sin consumir bajo condiciones óptimas en refrigeración, ese hongo va madurando, y en la medida en que madura el hongo, le da 2 características principales al queso: un aroma más intenso y un sabor mucho más intenso. Entonces, hay mucha gente que ya está acostumbrada y tiene un paladar ya para quesos más fuertes, que prefiere dejar este tipo de quesos como el Camembert o el Brie madurar más tiempo del que maduran normalmente en cava, justamente para tener un aroma y un sabor mucho más intenso, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas todavía de esto y otros puntos más al regreso de este corte, y que Seguro. sigan participando en @vinotopia_mx y en Radio Mujer 92.7 FM? Su última oportunidad. Mándenos su nombre y cuál es su queso favorito. Regresamos. Tú creas lo que imaginas, atraes lo que sientes y te conviertes en lo que piensas. Alcanzar eso que tanto quieres está dentro de ti. En todas tus ilusiones, Radio Mujer 92.7 está contigo. El vino da brillantez a la vida, exalta los corazones y enciende las pupilas. Vinotopía, el vino como debe ser. Solo en Radio Mujer 92.7. Estamos de regreso en Vinotopía y estamos hablando de quesos franceses, de vinos franceses, con el buen Héctor Huerta de Seychis. A ver, Héctor, entonces, ¿qué sigue en función de las subdivisiones de quesos maduros? Ya platicamos de los suaves, de los tiernos, perdón. Semicurados. ¿Y cuál seguiría? Y vamos con los curados.
El queso curado es un queso, básicamente en las siguientes familias, estamos hablando de más tiempo, es la variable que cambia en este tema, ¿no? Los quesos curados, por lo general, son quesos que pasan en cava de 3 a 6 meses para tener un grado de maduración. Y en cada uno de estos bloques a mí me gustaría hablar un poco de quesos franceses que son icónicos. En México los tenemos y son nuevamente tipo quesos franceses. Un queso que quizá no sea muy familiar y a mí me gusta mucho por la historia que tiene este queso es el Morbier. El Morbier es un queso que, para los que no lo conozcan, si ven una cuña de queso, es un queso, yo le llamo muy místico, porque es un queso que a la mitad justamente de la cuña tiene una línea negra que muchas veces la gente dice eso es hongo, ya se descompuso el queso, y es todo lo contrario. Ese es un ingrediente que lleva este queso, que es ceniza de encino. Y ese queso salió o nace en Francia cuando los granjeros básicamente transportaban la leche de sus ranchos a los lugares en donde se producía el queso Comté, que voy a hablar más adelante de este queso. Y en el camino, pues les agarraba la noche y tenían que ordeñar a sus animales. En las cuevas en donde ellos ordeñaban sus animales, una de las preocupaciones es que la leche no se les echara a perder. Entonces ponían la leche de la ordeña en recipientes y para evitar que se acumularan insectos, cubrían esa leche con el cuajo con ceniza de encino. A la mañana siguiente volvían a ordeñar a sus animales antes de salir y la ordeña del día siguiente la ponían encima de la ceniza de encino con un queso que ya estaba pues ya en proceso de elaboración y es por eso que ese queso tiene cierta misticidad porque está hecho con 2 ordeñas diferentes del mismo animal pero en 2 tiempos diferentes y dividido por esa ceniza de encino que es lo que le da un sabor muy, muy especial a este queso. Y es un queso también muy, muy tradicional de Francia, ¿no? Este queso se encontraría en ese grupo de los quesos curados. Y en esta parte también, esa madurez o esa maduración en tiempo que le estamos dando también al queso, ¿sube la intensidad en la potencia de los sabores? Sí, correcto. Sube la intensidad y también hay otros procesos dependiendo de los tipos de quesos. Si son quesos de pasta dura, hay algunos en donde llevan un proceso de prensado y ese proceso de prensado lo que hace es sacar el suero del queso y el sacar ese suero hace que suba la intensidad de sabor de los quesos. Entonces, dependiendo del tipo de queso que se esté produciendo, más allá del tema de añejamiento, existen también este tipo de procesos como el que yo te acabo de comentar o incluso lavados diariamente o incluso por meses con salmuera, que es también lo que intensifica el sabor y el aroma muchas veces de los quesos. A ver, en la pasta dura obviamente hay que quitarle la cerita, ¿no? Obviamente la cuestión ya del consumo. Al momento del consumo, mira, todo lo que lleva un queso es comestible. Es comestible. Bueno. Entonces, hay mucha gente que gusta quitar digamos, la pasta, la costra, que le llaman, pero en la mayoría de quesos es comestible, porque al final son ingredientes que se utilizan para la elaboración del queso y se pueden comer, ¿no? Aquí es un tema más de gustos, te diría yo, que un tema de que sean alimentos prohibidos o que te vayan a hacer daño, ¿no? Excelente. Okay. Y de esta tercera, ¿cuál sería la cuarta? Nos vamos a la cuarta, que son los quesos añejos. ¿Sí? Los quesos añejos son quesos que tienen básicamente 9 meses de tiempo de maduración en cava. El más conocido son los quesos tipo manchego, que se encuentran en esta clasificación, ¿no? Y muchos de los quesos que hay alrededor del mundo maduros caen en esta clasificación porque son estilo manchego, ¿no? Y por último, estaríamos hablando de los quesos viejos, que un queso viejo es aquel que tiene más de 1 año, o por lo menos 1 año, de maduración en cava. Aquí es donde entra el queso Comté, que comentaba yo, que es, digamos, el predecesor del Morbier, por la historia que les comenté.
Y este es uno de los quesos más antiguos en Francia, el queso Comté, y es uno de los quesos que más se consumen en Francia. Y una de las razones es porque es un queso que gratina muy bien, se funde muy bien. Entonces, eso le da mucha versatilidad para utilizarlo al preparar un fondue, al preparar ensaladas, al mezclarlo en sopas. Entonces, en Francia particularmente, aunque el Brie, el Camembert, el Roquefort y todos los quesos que ya hemos platicado que son muy típicos de diferentes regiones en Francia, este queso es por excelencia el que tiene mayor consumo en Francia. Entonces sería el Comté, Ajá. tal cual. El raclette, por ejemplo, ¿en dónde quedaría de estas 5 familias de los madurados? El raclette es un queso que entra en la categoría de los añejos. Es un queso también que mucha gente lo confunde, mucha gente piensa que es un queso suizo. Es un queso de origen francés y es un queso que pues se consume también de manera importante, pues con una forma de prepararlo que justamente es la raclette, donde se mezcla con papas básicamente, se funde y es un platillo que sobre todo en épocas invernales es de alto consumo en muchos lugares de Europa, pero se originó en Francia. Aunque, repito, mucha gente piensa que es característico de Suiza, es un queso que entra dentro de esta categoría y es la forma más tradicional de consumo, ¿no? Fíjate que también vale mucho la pena destacar, me gustaría puntualizar que, por ejemplo, en la gastronomía mexicana nos gusta mucho esta parte de los quesos, platicamos quesos frescos en función, pero mucho de botana, ¿no? Si bien está integrado también en muchos platillos de la gastronomía, pero realmente el queso lo vemos aquí como botana. Sin embargo, en la gastronomía francesa, el queso y principalmente estos quesos añejos, grandes quesos, son más para después de comer, son más como una parte de sobremesa y se acompañan muy bien con los vinos de postre. Entonces, si bien tenemos quesos que están diseñados, como dices, para los platillos y que los integran, las piezas de queso son parte del postre, de la sobremesa, con los vinos de postre en las mesas francesas. Y pues eso también es una gran experiencia poder probar estos vinos de postre, que pronto haremos también alguna cata. Correcto. Y pues bueno, a ver, mi buen Héctor, antes de pasar a nuestra rifa, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿dónde podemos encontrarte? Y platícanos rápidamente Say Cheese, por favor. Sí, bueno, básicamente, gracias Mario. Say Cheese, básicamente nosotros hacemos el tema de comercialización a través de plataformas de redes sociales. Tenemos un número de WhatsApp que es el 33 3178 9299. Lo voy a repetir otra vez, 33 3178 9299. Ahí nos pueden contactar. Normalmente de lunes a miércoles recibimos pedidos y surtimos todos los pedidos jueves y viernes de la misma semana. Algo muy importante es, todos los quesos que nosotros tenemos en nuestro portafolio vienen de Peña de Bernal, de una que se llama La Vaca Feliz. Una de las características que tiene La Vaca Feliz es que ellos ofrecen más de 100 variedades diferentes de quesos. Ellos no son productores, solamente comercializan. Y nosotros lo que quisimos hacer al abrir Say Cheese en Guadalajara es traer la experiencia de Peña de Bernal a Guadalajara. Entonces, no tenemos las 100 variedades de quesos, pero en nuestro portafolio pueden encontrar más de 30 variedades de quesos, algunos frescos, la mayoría son maduros, y también charcutería y otras delicias que vienen de Peña de Bernal, ¿no? Nos pueden encontrar en ese número de WhatsApp que les di o en nuestras redes sociales también. En Instagram es @saycheese by H-I-M, by es B-Y-H-I-M, todo junto. Y en Facebook en @ por más momentos felices. Excelente. A ver, Héctor, del 1 al 25, un número. El 20. El 20, Denise Alejandra se lleva una botella. Señorita productora, del 1 al 25, un número. El 9, Rocío Guadalupe Gómez se lleva esta cuenca de quesos de Say Cheese.
Agradecerles, Héctor, gracias por venir a Vinotopía, agradecerles a todos los radioescuchas y nos quedamos en Radio Tokio. Mi nombre fue Mario Emuda, nos escuchamos el próximo sábado. Gracias, abran un vinito francés, cómprense unos quesos y disfruten. Feliz fin de semana.